La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ningún presidente que, como sabemos, tiene la dirección de los ejércitos como comandante en jefe, no va a enviar a sus ejércitos a luchar contra otros si ese ejército no está equipado. Lo hemos visto, ¿verdad? A través de la historia, siempre los ejércitos se preparan antes de batallar. Y si eso lo hacen los líderes de este mundo, tampoco Dios lo va a hacer. Dios no va a enviar a sus ejércitos sin la preparación debida. Por eso es que el Señor nos prepara, nos va preparando para poder ejercer la obra del Señor. Desde el instante que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos que entender que Dios nos ha dado esas armas espirituales para nosotros poder establecer la obra de Dios. En la Biblia, en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 10 de Segunda de Corintios, nos habla claramente esto que estamos hablando, ¿verdad? El Señor dice en su palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, Dios nos ha dado esas armas espirituales para que nosotros nos capacitemos y nos vayamos formando. Y en la Biblia hay muchas de esas armas espirituales que Dios nos ha dado. Es importante que cada uno de nosotros conozca esas armas. Y no solamente que las conozca, sino que sepa cómo utilizarlas. Así como los ejércitos, como dije, del mundo, se preparan, se entrenan para utilizar esas armas espirituales. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, como el ejército de Dios que estamos aquí en la tierra, como guerreros espirituales que Dios nos llama. Él quiere que conozcamos las bendiciones, estas armas espirituales que Dios nos ha dado, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y analizando y estudiando y escudriñando la Biblia, podemos descubrir que las armas que Dios nos ha dado son realmente poderosas. Tenemos armas poderosas que Dios nos ha dado. Recuerden que Dios creó todo y hay un plan de Dios, como hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Hay un plan de Dios para la humanidad y en ese plan estamos nosotros como la iglesia de Cristo en un rol muy importante porque somos los que vamos a conquistar. Ya Dios hizo su parte, Él envió a Jesucristo, Jesucristo hizo su parte, murió en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo hizo su parte, nos llenó con su presencia, derramó sobre nosotros y Dios nos dio su palabra. La palabra de Dios es el manual, lo hemos dicho muchas veces, el manual de cómo vivir la vida que agrada a Dios. Y es el manual también del ejército de Dios. Es el manual, como todos los ejércitos tienen manuales, todas las organizaciones tienen manuales, pues la Biblia es el manual del ejército de Dios. Ahí están las estrategias que vamos a utilizar, las armas, conocerlas, cómo funciona, todo eso está en el libro de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que dar tanto énfasis a la palabra, el leer la Biblia, estudiarla, meditar en ella, memorizarla, predicarla, hablar de ella, porque la palabra de Dios es la fuente de nuestro conocimiento. Sin la palabra de Dios no se puede ser un buen cristiano, no se puede ser un buen guerrero de Dios, no se puede ser un buen ministro de Dios, nada, porque este es el manual, este es el conocimiento de Dios. O sea, tenemos que entender que Dios es su palabra. Si el Señor estuviera aquí con nosotros, lo que haría es repetirnos la palabra. Eso es lo que Dios quiere hacer al darnos la palabra. Esa es la importancia de la Biblia.
La gente busca revelaciones en sueños, en algún lugar, en otro, en una lucecita que se le prenda o algo así. Pero eso no es la palabra de Dios más segura. La palabra de Dios más segura es la Biblia. Cualquier otra cosa tiene que sujetarse a la Biblia. Pero es importante que nosotros aprendamos el manual. Y mientras más profundicemos en la Biblia, mientras más conocimiento tengamos de la Biblia, más eficaces vamos a ser en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como familia, como sociedad, pero sobre todo en la vida de iglesia y en el conocimiento de ese ejército que Dios quiere formar en nosotros. Así que hay que darle más énfasis a la palabra. Si eres creyente y no tienes ese énfasis a la palabra, esa es la primera cosa que tienes que hacer. Darle énfasis a la palabra. Para eso nos dieron la Biblia, ¿no? Hay que profundizarse en la palabra. Ser poderoso en las escrituras. Ese es el propósito. Porque ahí entonces tú tendrás el conocimiento y no perecerás, como dice la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mucha gente está pereciendo en su vida espiritual. No pueden ni luchar contra sus propias luchas porque no conocen la Biblia. Menos con la opresión del enemigo. Pero el problema no es Dios. Dios nos ha dado todo, nos da el manual. El problema es que nosotros a veces somos negligentes. Y, dicho sea de paso, a veces el enemigo trata de desviarnos y entretenernos para alejarnos de la Biblia. Porque esa es una estrategia del diablo. Mientras menos conocimiento tengamos, menos vamos a disfrutar de la plenitud de Dios. Así que hay que entender eso y ser prudente y sabio en ese asunto, ¿ok? Necesitamos entender la palabra. Ok, entonces, estas armas espirituales que Dios nos da, nosotros tenemos que conocerlas para utilizarlas, ¿ok? Como dije, Dios no nos ha creado ni ha formado la iglesia para que nosotros seamos, como lo hemos dicho muchas veces, una religión más. El mundo está lleno de religiones. Hay miles y miles y miles de religiones. En la India nada más hay miles de dioses, miles de religiones. Y en la faz de la tierra hay miles de iglesias, miles de congregaciones, miles y miles de miles. No sabemos el número exacto, pero hay miles y miles de iglesias y de congregaciones y de religiones en el mundo. Pero Dios nos llama a nosotros que seamos la iglesia, no de esas tantas miles y miles. Dios está buscando una iglesia que sea diferente, una iglesia que no sea una religión más. No tenemos que entender eso. Esto no es una religión. Dios quiere que nosotros somos la iglesia de Cristo, el modelo de Dios que está en la Biblia. Ese es el propósito de Dios, ¿ok? Y que Dios a través de la iglesia pueda ejecutar la misión que tiene aquí en la tierra el Señor, que a través de nosotros. Entonces, como ejército de Dios, nosotros entonces capacitados por la palabra y por las bendiciones que Dios nos da, ungidos con su presencia, entonces podemos hacer esa iglesia que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si tú estás apartado de esa iglesia, tú no eres creyente, yo te invito para que tú recibas a Cristo como tu salvador personal. Ese es el propósito principal de Dios, salvarte. Si tú no tienes a Cristo y estás viendo esta transmisión, no es una casualidad. Dios te ama y ha permitido esto porque Él quiere salvarte. Quizás tú no estás viviendo una vida plena porque estás alejado de Dios, pero la Biblia dice acercaos a Dios y Él estará cerca de ti. Si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús y lo confiesas, el Señor te va a salvar y te va a llenar de su presencia y te va a dar estas armas para que tú puedas utilizarlas para tus luchas personales, tus luchas familiares, tus luchas en tu entorno y para que te conviertas en un guerrero espiritual que pueda bendecir a todas las personas que están a tu lado, porque ese es el propósito de Dios, ¿ok? Convertirnos en eso, en un ente de Dios para bendecir a la humanidad. Cada creyente es llamado para eso. Y si estás apartado de Dios, reconcíliate con el Señor. Dios no guarda rencor, Él perdona tus pecados. Si vuelves a Él, Él te salva y te perdona. Y si estás en la iglesia, estás viviendo una vida mediocre, no tienes por qué vivir una vida mediocre. El enemigo trata de tentarnos para que fallemos y luego es el acusador de los hermanos, que nos acusa día y noche, para decirnos, no sirve, eres un hipócrita, porque la estrategia del enemigo es neutralizarnos
Y hay mucha gente en muchos lugares, inclusive en las iglesias, que por alguna razón se han apartado de Dios, se han enfriado o mejor dicho, puesto tibios. El enemigo ha lanzado ataques, han caído en falta y se sienten que no están en la plenitud y se sienten espiritualmente apartados. Afírmate en el Señor. La Biblia dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. No le permitas al enemigo que te neutralice, sino afírmate en el Señor. Dios puede hacer nuevas las cosas y puede ayudarte a levantarte espiritualmente, para que tú puedas convertirte en todo lo que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia, ¿ok? Ahora, vamos a mencionar algunas de estas armas espirituales que Dios nos ha dado. Y vamos a ver cómo Dios nos ha dado de estas armas para que podamos vivir en esa plenitud de lo que Dios nos ha dado. En primer lugar, en Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante, Dios habla de esta forma. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es necesario que cada uno de nosotros nos fortalezca, entendiendo que hay un ataque, que el enemigo está batallando, tú tienes que fortalecerte. Individualmente, este llamado es individual. No podemos esperar que otros nos fortalezcan, que otros nos ayuden. Sí, hay quienes nos motivan, hay quienes nos alientan, pero esto es individual. Cada uno de nosotros, cada uno tiene que fortalecerse en el Señor. ¿Cómo se fortalece? Buscando más a Dios en todos los aspectos. Entonces dice el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Esto quiere decir que Dios nos ha dado una armadura espiritual. Para poder hacer frente al enemigo, Dios nos da una armadura. Una armadura que nos va a ayudar con las armas luego que Él nos ha dado. Pero primero tenemos que protegernos a nosotros mismos. ¿Ok? Y esta armadura espiritual tenemos que tenerla porque dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? Hay una guerra, hay que vestirse. Tú tienes que protegerte. Nadie lo hará por ti, nadie te cuidará a ti. Ni siquiera Dios te va a cuidar si tú no lo haces. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Hay gente que dice, hermano, ora por mí, el pastor ora por mí, pero ellos no oran ni buscan de Dios. Tenemos que cada uno de nosotros individualmente fortalecernos, tener esa conciencia, ¿ok? Porque la armadura, cada uno tiene que vestírsela, ¿ok? Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes, resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Esto quiere decir que aun cuando tú hoy no tengas problemas, aun cuando tú hoy estés bien, tienes que fortalecerte, porque el día malo va a venir. A todos nos vienen momentos difíciles. Y hay que prepararse para el día malo antes de que venga el día malo. Cuando tú estás bien, cuando no hay problemas, ese es el momento de prepararte. O sea, los soldados cuando van a la guerra, no es en ese momento que tienen que prepararse. Se preparan antes, se equipan antes. Los llevan a lugares para hacer símiles de lo que le puede pasar en la guerra. Y tienen que prepararse antes para lo que ha de venir. Si nunca le vienen, muy bien. Pero tenemos que preparar antes. Así mismo en nuestra vida. Si tú estás bien, si tu vida está bien con Dios, si tu familia está bien con Dios, si en tu trabajo está bien con Dios, en tu escuela, lo que sea, tienes que fortalecerte ahora, prepararte, equiparte con esta armadura, para que cuando venga el día malo, tú sepas cómo lidiar con cada situación. Es importante por eso tener el conocimiento de la Biblia. En el libro de los Proverbios nos dice bien claro que Dios nos dio la sabiduría para poder capacitarnos para cuando vengan los momentos difíciles. Necesitamos tener sabiduría en la toma de decisiones, en lo que vamos a hacer. Tenemos que tener la sabiduría y eso se consigue con la palabra de Dios. Así que entonces tienes que prepararte para ese día malo, puedas resistir y habiendo acabado todo el día malo, te mantengas firmes. Para que puedas resistir esa batalla. Van a venir luchas, batallas, pero lo importante es que tú te mantengas firme. Cuando pase la tormenta, cuando pase el caos,
puedas mantenerte firme en el Señor, ¿ok? Y eso es lo que Dios quiere. Así que nosotros tenemos que vestirnos de la armadura espiritual. En tercer lugar, además de esas armas poderosas de la armadura de Dios, Dios quiere, como hemos dicho, que nosotros seamos poderosos en las Escrituras, en la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 2, hay una escritura que habla de esa autoridad que tenemos con la palabra de Dios. Y mira lo que dice ahí, en el versículo número 12 de Hebreos, capítulo 4, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es como una espada aguda de doble filo. En aquel tiempo obviamente no existían las armas que hay hoy, las escopetas, los cañones, etcétera. Se guerreaba con espadas, y por eso la Biblia lo compara como una espada. Pero es una arma espiritual, ¿ok? La palabra es una arma espiritual y tenemos que ser conocedores de la palabra. No solamente decir, tengo la Biblia. Hay miles de millones de cristianos que llevan la Biblia al culto todos los domingos o los días de culto, pero no conocen la Biblia. No es solamente tener una Biblia, es conocerla y saberla utilizar, es saberla manejar. Eso es lo que quiere decir la Biblia, ¿no? Que podamos tener esa espada, saberla manejar, para que cuando venga la lucha podamos nosotros vencer al enemigo, ¿ok? Además de esa palabra que Dios nos ha dado como arma espiritual, Dios también nos ha dado los dones espirituales. Recuerda que estamos hablando de nuestra vida como iglesia, como ejército de Dios. Y como ejército de Dios, Dios también da a la iglesia dones espirituales para que nosotros podamos tener relación con Dios. Hemos dicho que la Biblia enseña que nosotros somos la morada de Dios por el Espíritu. O sea, cada creyente es templo del Espíritu Santo, ¿ok? Y como templo del Espíritu Santo, Dios mora dentro de nosotros. Ahora, Dios mora dentro de nosotros ¿con qué propósito? Para manifestarse a través de nosotros. Y en 1 Corintios, capítulo 12, ese capítulo completo habla de los dones espirituales, pero especialmente en los versículos 8, 9 hasta el 10 nos habla de esos dones espirituales que Dios nos da como iglesia. Y hay 9 dones espirituales, son 3 grupos de 3, y cada uno está dividido entre la mente de Dios, la boca de Dios y las manos de Dios. Es por medio de los dones que Dios piensa en la iglesia, habla a través de la iglesia y se manifiesta su poder a través de la iglesia. Y voy a leer esa escritura. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don que Dios da, el don de la sabiduría. Es sabiduría no de los humanos, es sabiduría espiritual, dice Pablo a los Corintios. Es un don que Dios da a las personas, el don de sabiduría. Dice, a otro es dada palabra de ciencia según el Espíritu, que revela cosas, que el Espíritu Santo nos dice las cosas que han de ocurrir. Y eso podemos experimentarlo en nuestra vida. Dice a otro fe por el mismo Espíritu. Esa es las manos de Dios obrando milagros. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. Estamos hablando de la mano de Dios cuando obra a través de la iglesia haciendo milagros. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lengua y a otra interpretación de lengua. Ahí está la mente, las manos y la boca de Dios ministrando a la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios quiere utilizarnos a nosotros para Él manifestarse al mundo, para Él bendecir a nuestras vidas. Y es importante la relación que tengamos con el Espíritu Santo. Yo siempre hago mucho énfasis en esto, es importante que nosotros permitamos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en nuestras vidas.
La Biblia dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Donde está el Espíritu Santo es en el corazón. Así que tenemos que dejarnos guiar por esa guianza que Dios nos da en nosotros. Desarrollar nuestra vida espiritual en la consagración para que podamos tener un oído agudo a la guianza del Espíritu, porque el Espíritu nos va a guiar, nos va a enseñar las cosas, nos va a decir. A veces tenemos algún problema, el Espíritu Santo nos da testimonio para que nos preparemos, para que podamos hacer su voluntad. Y eso es importante, nosotros mantener la guianza del Espíritu en nuestra vida, en nuestro corazón. Y eso se consigue con la consagración, a través de los años de experiencia, con el conocimiento de la Biblia. Dios nos va a guiar por todo camino de verdad y de justicia. El Espíritu Santo es el que nos va a hablar, esa vocecita que nos habla en el corazón, que nos da esa paz, que sentimos la certeza de lo que Dios nos está hablando. Eso es importante que nosotros lo desarrollemos, para que seamos guiados por el Señor, para hacer su voluntad. Ahí están esos dones espirituales que Dios nos da. También Dios nos da esos dones espirituales para ministrar a la humanidad, para hablar a las personas, porque ese es el propósito de Dios, que rescatemos las vidas. Y es el Espíritu Santo el que nos da las palabras para poder predicar el Evangelio. El Señor dijo: no os preocupéis lo que habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de decir, porque no sois vosotros, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a través de vosotros. Dios nos habla cuando nosotros metemos su palabra en el corazón. Por eso la Biblia dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, y también para que cuando abra mi boca el Espíritu Santo saque esa palabra. Tenemos que llenarnos de la palabra en el corazón. Esto es memorizar la Biblia, para que cuando hablemos a la persona, Dios coja esa palabra y salga de nuestra boca, el Espíritu Santo hable a las vidas y podamos predicar la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice que la palabra es la que convierte el alma. Lo que convierte el alma es la palabra. Hay gente que no entiende la visión de Dios y simplemente quieren impresionar a la gente. Nosotros no somos una iglesia que debemos impresionar a la gente. Lo que tenemos es que pedir que Dios sea el que traiga convicción, que el Espíritu Santo se mueva. No queremos traer, no debemos traer la iglesia para impresionar a la gente. Hoy se dice: vamos a impresionar a los jóvenes para que los jóvenes vengan a la iglesia. No hay que impresionarnos con nuestras armas carnales. Sí, podemos impresionarlo más con la presencia de Dios. Que cuando nosotros activemos a Dios, que Dios sea el que se mueva. Y en los cultos la presencia de Dios se haga real. Yo he visto eso en muchos lugares, que el Espíritu Santo se haga real. Por eso es tan importante el culto a Dios. Cuando damos un culto a Dios, queremos que el Espíritu Santo se mueva, que nada contriste el Espíritu Santo, y que las personas, cuando desde llegar al lugar, sientan la presencia de Dios, que sientan que Dios está ahí y que Dios los convierta, que sientan ese arrepentimiento, que aún predicando, aún llegando, sientan la convicción de pecado y empiecen a ir convencidos por el Espíritu Santo. Lo he visto, gente sin nadie tocados por el poder de Dios, siendo sanados, siendo libertados de los demonios, siendo llenos del Espíritu Santo, llorando bajo la convicción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se mueve. Y eso es lo que Dios quiere, que Él tenga la máxima autoridad y el máximo reconocimiento. Hoy en día a veces hay gente que lo que quieren es impresionar a la gente, que haya un ungido, que es el especial, que si Él no me toca yo no siento a Dios. No, eso no es así. Sí, Dios quiere que nosotros ministremos, nos ha dado la imposición de manos y lo utilizamos, pero lo más importante es que el Espíritu de Dios se mueva, que Dios toque a la gente. Eso es lo que necesitamos, que el Espíritu Santo manifieste esos dones tocando, trayendo convicción a la gente, que sin ni siquiera impresionar a la gente, sin tampoco manipular. En muchos lugares donde se manipula a la gente. No, yo creo que Dios puede hacerlo de nuevo, y Él está buscando verdaderos adoradores, que le den libertad, que Él se mueva y que el Espíritu Santo traiga la convicción. Y Dios lo quiere y lo va a hacer, porque esa es su voluntad. Amén. Entonces necesitamos buscar esa presencia de Dios y pedir a Dios: Dios, muévete, Dios, muévete, Dios, muévete, toca, ministra, bendice nuestras vidas para la gloria de su nombre.
La quinta arma espiritual que quiero mencionarles se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Ahí habla acerca de esta arma espiritual que Dios nos da, que son la administración de los ángeles de Dios. Dice la Biblia en el versículo, en Hebreos capítulo 1, versículo 14, mira lo que dice allí la palabra de Dios. Dice, hablando de los ángeles, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces nosotros no solamente tenemos la armadura espiritual, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, sino que tenemos los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios son guardaespaldas, podemos decir, que están ayudándonos en esta labor. Y hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de los ángeles, luego vamos a hablar de eso con más énfasis, pero ahí está una de las armas espirituales. Dios no nos manda solos, sino que hay ángeles del Señor que están acompañándolos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Hay mucha gente que pone demasiado énfasis en los ángeles. Y yo he visto y he oído a gente dándole tanto énfasis a los ángeles más que al Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo es soberano. Ese es lo máximo. Ese es Dios. Pero sí tenemos la ayuda de los ángeles de Dios, que nos van a ayudar, que nos van a fortalecer. Y todos nosotros tenemos ángeles de Dios que están acompañándonos, que no tenemos que tener miedo a nada ni a nadie, porque los ángeles de Dios están cubriéndonos. Y cuando se necesite hacer algo especial, que los ángeles tengan que hacerlo, ellos estarán ahí dispuestos a hacerlo, porque Dios nos los ha dado. Lo que tenemos es que saber eso, reconocer que no estamos solos, somos guerreros, y yo quiero que visualice eso. Eres un guerrero de Dios, eres morada de Dios, Dios está dentro de ti, tienes una armadura espiritual, tienes la espada del Espíritu, el escudo de la fe, tienes también contigo los dones espirituales, tienes ángeles a tu alrededor. Hay una cosita más que quiero hablar acerca de ese cerco alrededor que tenemos de parte de Dios. Hay un cerco alrededor de los que confían en el Señor y de los que temen a Dios. Nosotros podemos ver eso cuando Dios se enfrentó a Job, ¿verdad? Que Job fue a tentar, el diablo fue a tentar a Job. Y cuando Dios habló con Satanás, el enemigo le dijo ahí en Job capítulo 1, versículo 10, el diablo le respondió a Dios y le dijo, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Fíjate eso, cómo Dios no solamente nos protege, sino que bendice el trabajo que hacemos, bendice y Dios aumenta nuestros bienes. La bendición de Dios está siempre sobre nosotros y el diablo no puede atravesarla, no puede tocar ni siquiera las bendiciones que nosotros tenemos, porque Dios las va a aumentar. Eso es una promesa de Dios, ¿ok? Que está alrededor de nosotros. Y en el libro de los Salmos, también, en el capítulo 3 de los Salmos, también habla de eso. En el versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios es un escudo alrededor de ti. Hay un escudo protector. El enemigo no puede atravesar eso. Tenemos que armarnos de esos pensamientos, porque eso produce fe. El enemigo quiere que nosotros dudemos de Dios, que desconfiemos de Dios, para que la gloria de Dios no se manifieste en nosotros, para que no tengamos audacia. Dios quiere darnos audacia, que seamos atrevidos confiando en Él y que no le tememos al diablo, para que podamos resistir. Pero el enemigo trata de ponernos en nuestra mente distracción, desánimo. Dios no te oye, Dios no está contigo. Mentira. Vamos a repetir estos versos, vamos a memorizar estas escrituras y a llenarnos de ese pensamiento, porque cuando tú te llenas de ese pensamiento, de todo lo que Dios te ha dado, tu fe se fortalece. Tú tienes confianza de que Dios está contigo, de que tú estás sirviendo a Dios. No estás perdiendo el tiempo en la iglesia. El enemigo dice, estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Mentira.
Eso es lo que Él quiere para neutralizarte. Pero con estas armas espirituales, en la medida que tú las vayas fortaleciendo, vas a ir viendo más la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver cómo Dios se manifiesta a través de ti y va a haber bendición hasta que sobreabunde. Espiritual, material, físicamente, en todos los sentidos. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, cuando tenemos este pensamiento, podemos caminar por el mundo confiadamente, no temer al poder de las tinieblas, a nada. No hay que temerle a nada. Y en el capítulo 5, ahí más adelante, en el versículo 12, confirma esto que dice el capítulo 3, verso 3. Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás a tu favor. Dios te va a bendecir. Hay un escudo a tu alrededor. Dios te va a bendecir. Hay un escudo. Así que cuando camines por este mundo, llévate estos pensamientos. Medita en la palabra. En vez de estar meditando en problemas, en dificultades, Dios no quiere que nos preocupemos. Los problemas y las dificultades están en preocupación. Dios no quiere que nos preocupemos. Lo hemos hablado ya. La Biblia dice en Filipenses, por nada estés preocupado. No estás preocupado. Dale las cargas al Señor. Dios no quiere que te preocupes. Más bien ocúpate. Si tienes una preocupación por algo, ocúpate en resolverla. Si hay algo que está a tu alcance, hazlo tú. Dios te va a dar la capacidad, pero hazlo tú. Y lo que no puedas hacer, Él lo hará por ti. La Biblia lo dice, ¿no? Pero cuando camines en este mundo, camina sin miedo, confiando en Dios. Que Dios tiene cuidado de ustedes, dice la Biblia. Él tiene cuidado de vosotros, dice el Señor. Y si hay un cerco alrededor, ni Satanás puede atravesarlo. Ahí está clara la palabra. Yo me inspiro mucho con estas palabras. Que Satanás tiene que pedirle permiso a Dios si quiere tocarme. Imagínate. Y Dios, si lo permite, es porque ha probado mi corazón. Porque ningún padre va a exponer a su hijo al mal, a menos que sepa que puede capacitarse y puede resistirlo. Y Dios nos ama más que nosotros a nuestros hijos. Entonces, Dios no va a permitir nada en tu vida que sea para tu mal. Todo lo que Él permite obra para bien. Y Él cambia las maldiciones en bendición. Es importante fortalecer nuestra fe. Porque el fortalecer nuestra fe es parte de esa preparación de guerreros de Dios que Dios nos quiere dar. Para que no tengamos temor a los demonios, ni a las circunstancias, ni menos a los hombres, ni en ningún problema. Cuando nosotros vamos equipados con esa mentalidad, con esa fe en el Señor, con esa confianza, entonces seremos guerreros más eficaces. Cuando los deportistas, por ejemplo, los luchadores o los atletas, inclusive los que practican diferentes deportes, van a hacer deporte, siempre hablan los dirigentes a su mente, para que ellos tengan en su mente la mente de victoria. Porque si un boxeador o uno que va a luchar o uno que va a la carrera, en su mente ya está derrotado, no va a ejercer todas las capacidades que tiene para alcanzar el éxito. Porque él mismo se va a neutralizar. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo. Neutralizar nuestra mente, poniendo duda. Pero la palabra de Dios tiene poder para echar fuera el demonio. La palabra de Dios nos fortalece. La fe viene por el oír la palabra. Cuando nosotros buscamos estas escrituras y las llenamos en nuestra mente, en nuestro corazón, eso crea fe, crea confianza. Y como guerreros con confianza, vamos al frente en el nombre del Señor. Vamos a tener éxito en el nombre del Señor. Y esa es la preparación de los guerreros de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nosotros nos enfrentemos al mundo con confianza. Hay una escritura que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si lo más grande y precioso que tenía Dios era su Hijo, y lo expuso a la muerte, a venir a un mundo imperfecto, con tentaciones, y lo hizo por amor a nosotros, si Dios no escatimó eso, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás que necesitemos? Ten confianza en el Señor. Confiemos en el Señor. Fortalece tu fe en Dios para que puedas conquistar al reino de las tinieblas. Y si estás apartado de Dios, recalco, vuélvete al Señor. La vida sin Dios no vale la pena.
El Señor te ama. Él murió por ti. Él no quiere que vivas esa vida de miseria, de ruina que tú estás viviendo. Dios ha permitido que escuches esta palabra para que tú te arrepientas y busques a Él. Él te está buscando. Él te llama. Él puede ayudarte. Ven a Él y arrepiéntete y Él te salva. Y si estás apartado del Señor, reconcíliate. No vivas más un día en el territorio de Satanás cuando conoces las bendiciones de Dios. Dios no guarda rencor. Pídele perdón al Señor. Tú dirás, yo me fui porque un hermano tuvo un problema con un hermano, con un pastor o con un líder, quien sea. No permitas que el enemigo utilice eso para que te destruya. Olvídate de eso. A Jesús le hicieron más y Él murió por nosotros y Él nos amó y perdonó a la gente en la cruz del Calvario. Y si estás en la iglesia y no estás viviendo esa vida plena, ¿por qué vivir esa vida de mediocridad? Cuando Dios nos da estas grandes promesas para vivir una vida de triunfo, no te conformes con eso, diciendo que es el enemigo que quiere neutralizarte para que tú no veas la gloria de Dios. Reprende todo eso en el nombre de Jesús y busca esa plenitud de Dios. Termino con esto. Nosotros tenemos que entender que hay una guerra espiritual y que nosotros tenemos que luchar por esa bendición. Tenemos que hacer como Jacob. Luchar por nuestra bendición. Dios nos ha regalado la salvación. Nos ha dado. Es un regalo que tenemos. Pero hay que mantener esa salvación. La Biblia lo dice en Hebreos que nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande que Dios nos ha dado y desperdiciarla. El enemigo va a tratar de robarnos. Pero hay que hacer lo que dice la Biblia. Mira, que nadie tome tu corona. Nadie tome tu corona. La corona tuya es tuya. Pelea por esa bendición. No permitas que el diablo, ni que el mundo, ni que tu naturaleza humana te robe esa bendición. Hay que pelear esa buena batalla, echar mano de la vida eterna para que Dios nos dé la victoria en Cristo. Y podemos vivir una vida en triunfo aquí y en el cielo, la vida eterna. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Así que medita en esta palabra y vuélvete al Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.